Bueno. Bueno, seguiremos con la clase. Si alguno me confirma si escucha y se ve la filmina que estoy pasando en este momento. Sí, ingeniero. Gracias. Bueno, ya termino de admitir algunos acá. Estamos casi todos de nuevo. Bueno, gracias por conectarse de vuelta y seguir adelante. Bueno, habíamos dicho entonces que estábamos ante una fundación excéntrica, en el cual teníamos el momento aplicado, la carga vertical horizontal. Bueno, dejemos de lado la carga horizontal, que vamos a ver que la va a... voy a poner otra filmina más acá. Dejando de lado la carga horizontal, que tiene sus mecanismos de toma. Nosotros volvemos a la fundación excéntrica del tanque, ¿no es cierto? Así, bueno, el cuadrado de fundación superficial, utilizamos esto es un esquema, ¿no es cierto? El tanque, y teníamos entonces una fuerza, por un lado, horizontal, debido a la componente del viento, la vertical y la acción del traslado de la fuerza a través del momento. Bueno, la fuerza esta horizontal después la tomaremos con fricción o con empuje pasivo. Esa no me interesa hablar ahora en este momento, sino me voy a centrar en el momento de la fuerza vertical desplazada a un punto, y lo voy a tomar primero en una sola dirección, ¿no es cierto?, con una excentricidad. El centro de presión está desplazado respecto al baricentro de la... Esto es muy común, esto que se da, y con las dos excentricidades también. Bueno, entonces, habíamos dicho que bajo la base podía aparecer algún diagrama de este tipo, por ejemplo, un triángulo, un trapecio, lo que sea, debido al inclinar, al momento actual. Bueno, esta teoría de el área efectiva considera lo siguiente: en vez de considerar este diagrama de tensiones ocurrentes bajo una base excéntrica, lo asimila a una base rectangular centrada, a una base centrada. Recordemos que estuvimos viendo que hay una
una Q de colapso, que dicho sea de paso, lo dije un montón de veces, dijimos QC o Q, y no dijimos nada de las unidades. Bueno, esa es la que determina que Terzaghi, Green Hansen, Skempton o Meyer es un QC, o le podemos llamar Q última, es la falla, y viene dado, por ejemplo, en toneladas sobre metro cuadrado o cualquier dimensionalidad tensional, ¿no es cierto? Kilos sobre centímetro cuadrado, megapascales. Bueno, realmente se trabaja de 1 kilo sobre centímetro cuadrado para esto, y ya vamos a hablar del coeficiente de seguridad, pero QC es una falla. Suponía que era constante abajo, en toda esta teoría, bajo la base. Acá tenemos un problema que no es constante por la inclinación, por la inclinación de la resultante o el desplazamiento del baricentro, ¿no es cierto? Del centro de presión, no el baricentro, el centro de presión. Entonces, lo que hace esto es buscar la forma de conectar estas dos cosas, es decir, una base excéntrica con teorías de capacidad de falla que tenía la consideración de una presión constante. Entonces lo que hace esto es, en vez de utilizar la base, ahora voy a hacer un poquito más grande, la base con las dimensiones reales que pueden ser, por ejemplo, B y L, donde dijimos que el centro de presión está desplazado, él va a considerar, en vez del área LB, que le llama área real, L por B es el área real, ¿no es cierto? Porque el área de la base, considera un área efectiva, un área de tratamiento analítico de las áreas, en la cual considera un área que está centrada con el centro de presión. O sea, por ejemplo, en este caso, como rectangular, sería esta área donde es simétrica respecto al centro de presiones. Y bajo esa área hay una tensión constante. Es decir, es una simulación teórica analítica de esto para poder trabajar con las ecuaciones de capacidad de carga en bases excéntricas. Es decir, considerar que hay un área efectiva que será ahora, en este caso es B por L', B por L' es el área efectiva o área de Meyerhoff, es decir, un área que está centrada respecto del centro de presiones. Por ejemplo, si fuera una con doble excentricidad, vamos a suponer que fuera con doble excentricidad, o sea, por ejemplo, dos momentos, MX y NI, ahí tendríamos que el baricentro, el centro de presión respecto al baricentro está desplazado con una excentricidad en dos direcciones. Por ejemplo, lo voy a hacer acá arriba, es decir, sería algo así. Tenemos la base, y tenemos el baricentro, y ahora el centro de presión para exagerado está acá. Entonces, en este caso, el área efectiva no puede salirse del área real, entonces sería algo así. ¿Cierto? Sale mucho más chico porque está mucho desplazamiento, ¿cierto? Y acá tendríamos entonces un L' y un B'. Entonces, el área efectiva en este caso sería B' por L'. Es decir, como tiene dos excentricidades, el área efectiva se reduce en las dos direcciones. Ahora el área efectiva es B' por L'. En el caso de una sola excentricidad, tendríamos B por L. Entonces, el área efectiva la define acá de la siguiente manera. Si ha de establecer un área efectiva, la misma debe cumplir la siguiente condición. El área efectiva debe estar céntricamente cargada y el contorno interior debe fijarse por un principio de simetría radial. Y entonces el área del rectángulo equivalente B' por L en caso que haya dos. Fíjense acá en esto lo veríamos acá. Está el baricentro y el centro de presión está ahí, ¿no es cierto? El centro de presión es este. Entonces, el área efectiva, fíjense, es céntricamente cargado, porque está centrada el área donde vamos a considerar QC o Q último, como quiera llamar. El contorno interior es por simetría radial, o sea, para cada radio que tracemos que pase por el baricentro tenemos dos puntos a igual distancia. Entonces, para una circunferencia, por ejemplo,
para un círculo de carga, si la base excéntrica fuera una zapata circular, el centro de presión esté ahí, haríamos que esta es el área efectiva, que no sería un rectángulo, pero lo vamos a asimilar a un rectángulo equivalente. Y así sucesivamente, podemos siempre, en general, lo que más se presenta es el área rectangular efectiva equivalente. Por ejemplo, si hay dos excentricidades, se determina analíticamente, eso lo vamos a ver cuando veamos zapatas excéntricas, base excéntrica, por ahora aceptémoslo, B' es 2B, B menos 2B, B es la excentricidad y esta es L'. Ya vamos a ver cuando veamos bases excéntricas, por ejemplo, para fundación de tanque u otras bases excéntricas. Entonces aparece esto. Pero por ahora lo que me quiero que les quede, más o menos lo puedan tomar, es el concepto de área equivalente efectiva. Área efectiva es equivalente porque se va a tomar un rectángulo. En el caso, por ejemplo, de esta de la circular, un rectángulo equivalente, es decir, tengo el rectángulo para el centro de presión. Trazo una simetría radial y este es el área efectiva. Y ahora busco un rectángulo equivalente, fijo a pH 0 y 1 y fijo 1 y determino el otro. Y es un rectángulo que está cargado con el valor de la capacidad de carga. Entonces, este concepto de área equivalente y área equivalente efectiva, todos estos conceptos que estamos analizando, nos permite entrar en la fórmula más general de la capacidad de carga. Esta fórmula se le atribuye a Meyerhoff, ¿no es cierto? Pero está en el libro de Das, con estas, recordemos que Brin Hansen dijo que los coeficientes de forma, eso, estaban ahí, que a distintos autores los determinaban, había propuestas de distintos autores. Bueno, lo que más nosotros manejamos y está al alcance, la tenemos en la bibliografía, es la que figura en el libro de Das. Entonces, la capacidad de carga, según el libro de Das, con los factores determinados por Meyerhoff, a través del área equivalente efectiva. Entonces, Das plantea esta forma. ¿Hola? ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Se me cruza la cosa. No, hay una interferencia. Bueno, esta es la fórmula que está en el libro de Das y que nos presenta el factor de forma, el factor de profundidad y el factor de inclinación con las fórmulas para cada uno de ellos. O sea que las podemos inclusive tabular en una planilla Excel, ¿no es cierto? Después analícenla, todos los elementos que están ahí son conocidos: profundidad de desplante, ancho de la zapata, etc. Ancho y largo, ¿no es cierto? Los coeficientes también los tenemos en forma analítica a través del ángulo de fricción interna. Podemos determinar en una planilla y tenemos los factores de forma de... Ahora, lo único que hay que tener presente es esta planillita, esto que viene después, que está en el libro de Das, y que dice: hay que determinar las dimensiones efectivas de las cimentaciones. Bueno, si hay doble excentricidad, son distintos. Es decir, hay que tener en cuenta esto para el ancho y largo efectivo. Una vez determinado eso, determinamos la capacidad de carga con la fórmula que nos plantea la bibliografía DAS. Únicamente hay que tener en cuenta esto, que pongo el rojo acá, y esto dice: para determinar los factores de forma FCS, FQS y FIS, utilizar las dimensiones efectivas que ya hemos determinado. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a determinar una capacidad de carga para una fundación excéntrica, tenemos que predimensionar la fundación y conocemos las excentricidades, si no, no podemos avanzar. Es una fundación excéntrica que cabe, antes de determinar la capacidad de carga, un prediseño. El diseño final lo podemos cambiar después. Debemos prediseñarlas para que podamos determinar los valores de B y L, y también con la excentricidad los de B' y L'. Y entonces dice esto: para determinar los factores de forma, utilizar B' y L'. Ahora, para los factores de profundidad, que también interviene B,
no debe reemplazarse, se debe utilizar los reales. Bueno, estas son cositas que hay que tener en cuenta cuando se aplique este método. Y una vez que determinamos Q'C, que es la capacidad de carga, Q', determinamos Q última de la fundación con esto. Quiere decir que acá esta es la capacidad última de esa fundación excéntrica teniendo en cuenta el método que figura en DAS y que tiene en cuenta el área efectiva o el concepto de área efectiva de Meyerhoff y las dimensiones efectivas. Y acá aparece una cosa que podríamos haberlo hablado antes, pero eso lo dije que iba a hablar ahora, que es el factor de seguridad. Acá, este tanque tiene un Q, que por efecto de la excentricidad y un Q último, que es lo que soporta con el diseño que hicimos y la capacidad de carga según la fórmula esta. Entonces, el factor de seguridad es Q último sobre Q. Es decir, si esto es igual a 1, no sirve, ¿no? Siempre tenemos que tener un factor de seguridad. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, lo vamos el que hace el diseño, si es conservador, pondrá uno más alto, uno más bajo. Yo, por ejemplo, si tengo que diseñar esto, para este caso lo voy a poner en 2,5, 3, no menor de 2, y mayor de 3,5, pero también todo diseño, nosotros podemos darle factor de seguridad 10, pero también nos va a quedar un cacho de fundación que después quién la hace, ¿no es cierto? ¿Quién la paga? Entonces, tiene que ser una cosa adecuada. Yo creo que acá un factor de seguridad adecuado es entre 2,5, 2, o si alguno se quiere reír, baja un poquito, habrá que ver el suelo, qué sé cuánto. Entonces, pero debe haber un factor de seguridad. Si no hay factor de seguridad, estamos en el límite del colapso, según esto, y nuestra fundación se va a hundir. Y dado que es excéntrica, se puede desestabilizarse lateralmente y se caerá. Entonces, tiene que tener un factor de seguridad, ¿no es cierto? Si esto fuera una carga centrada, bueno, el colapso sería un hundimiento, y ese hundimiento respecto de otra zapata puede generar una deformación diferencial, un asentamiento diferencial y traer problemas de fisuración en la estructura. Pero si un tanque, por ejemplo, con una carga excéntrica, o lo que sea excéntrico, puede volcarse la fundación, ¿cierto? Como hubiera ocurrido en la torre de Pisa. Bueno, entonces con eso ya tenemos varios métodos para sacar las capacidades de carga. Acá, antes de hablar de esto, yo les quiero mostrar esta última filmina. De capacidad, esta la podría desplazar, ¿no es cierto? La puedo desplazar acá en realidad, antes de estos dos, la última. Y nos habla del coeficiente de seguridad global. Usted sabe que hay coeficiente de seguridad global y los métodos actuales de cálculo admiten seguridades de distintos coeficientes de seguridad según la solicitación y según el tipo seccional, ¿no es cierto? Sabemos que el reglamento 301, 201, cualquiera de ellos, trabaja con coeficientes de seguridades que tienen en cuenta valores estadísticos en cuanto a las formas seccionales, los materiales, etc. Entonces, hay coeficiente de seguridad global, qué sé yo, si tenemos un coeficiente de mayoración de carga de 1,6, por ejemplo, y uno de disminución tensional de 0,9, bueno, está ahí en 1,45 el coeficiente, si queremos asimilarlo a un coeficiente global, pero ya sabemos que eso cambia según la solicitación. Pero acá en las fundaciones se trabaja en general con el criterio del coeficiente de seguridad global, es decir, con el valor de Q admisible para los suelos, independientemente de que tengamos una excéntrica, una carga de distintos valores, etc. Siempre es un coeficiente de seguridad global que es dividir la carga, y trabajar con una carga admisible, perdón, el cual se divide la capacidad de carga, esa que estuvimos determinando por distintos métodos, por un factor de seguridad global. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Qué podría haber diferente de esto? ¿Qué podría presentarse diferente conceptualmente a este problema
propuesta del coeficiente de seguridad global. Y un criterio de mayoración de carga y mayoración de parámetros geotécnicos. Fíjense que el coeficiente de seguridad global le da la misma coeficiente de seguridad en cuanto a la determinación de la capacidad, a la cohesión, que a la fricción. Porque si toma 3 para todo, significa que está dividiendo todo por 3. Entonces, toma conceptualmente la misma seguridad para ambas determinaciones. Hay otros criterios de mayoración y desmayoración de parámetros geotécnicos que son propuestas que figuran con algunos autores, y hay reglamentos posiblemente europeos y Estados Unidos que lo utilicen, ¿no es cierto? Pero no está desarrollado actualmente de tal manera que se utilice la generalidad. De hecho, cualquier estudio de suelo que usted ve va a venir trabajado con el factor de seguridad global. Pero vale la pena que nosotros lo comentemos acá para tener una mejor ilustración de la problemática, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, sabemos que se mayoran las cargas, y esto es parecido a cualquier reglamento, las cargas muertas, por ejemplo, puedo hacerlo con 1 acá, sobre cargas móviles con 1,5, fuerza del viento con 1,5. Sabemos que el reglamento CIRSOC toma, por ejemplo, para las cargas muertas 1,2, si va combinado, 1,4 si va solo, y las sobrecargas móviles generalmente están en 1,6, etc. La fuerza del viento también puede ser 0,9 cuando es succión. Bueno, esas son las mayoraciones, y esto está sacado de alguna bibliografía, no recuerdo dónde lo saque, pero puede ser esa, ¿no es cierto? Vamos a ponerle 1,2 ahí también es válido, ¿no es cierto? Y después fíjense abajo la minoración de los parámetros geotécnicos. Más allá del valor, es de notar, lo que quería notarles acá, que fíjense cómo toma un factor de seguridad diferente para la cohesión minorada o por el ángulo de fricción minorado. Eso está, ¿se acuerdan? En los reglamentos también, por ejemplo, de metálica 0,9 para tracción, 0,85 para presión, 0,75 para algunas cosas, otras. Bueno, eso acá es como que está considerando que la determinación de la cohesión presentaría no el mismo grado de seguridad o de bien determinación, el mismo grado de exactitud en la determinación, es decir, tiene más dispersión el valor de la cohesión, por lo tanto lo divide por un coeficiente minorado de 1,75 y ángulo de fricción minorado de 1,2. Es decir, es toma un coeficiente menor. Yo hice algunos números para ver que era muy parecido a tomar los coeficientes de seguridad de 2,5, 2,1, 3, o sea que realmente habría que ver cuando esto aparezca en un reglamento y haya valores estadísticos, se estudie un poco más, quizá esto funcione. Por ahora, mi recomendación es trabajar con esto. Es lo que yo trabajo con esto. ¿No? Cada uno después tendrá que ver qué es lo que le conviene, pero en general se trabaja con el coeficiente de seguridad global y ustedes eso lo van a poder apreciar cuando indiquen o pidan un estudio de suelo, el especialista le va a hacer una propuesta de este tipo. Bueno, entonces ya hablamos de los métodos, de los coeficientes de seguridad, del área efectiva, y para redondear este tema de la capacidad de carga, te muestro dos problemáticas que suelen darse sobre todo en las obras viales, pero también en otro tipo de obras. Una es que una carga de fundación esté sobre un terraplén. Vamos a suponer que es un camino, ¿no es cierto? Y por algún motivo yo tengo que fundar en el terraplén esto, ¿cierto? Esto podría ser, por ejemplo, un muro de sostenimiento, es decir, quiero sostener una cosa, pero podría darse también como una pila de puente, qué sé yo, cualquier cosa que querramos fundar, no solo en obras viales, puede ser en una obra también edilicia, que se nos presente esta problemática. Una que esté en el terraplén, la base, y otra que esté sobre el terraplén. Este tema es distinto al problema del muro de sostenimiento.
recuerdo porque lo vengo tomando en los exámenes, y que acá tengo una carga y hay una presión sobre el muro. Este es otro problema, este es un terraplén. Este es otro problema de cargas en la cima de muros de sostenimiento que lo veremos oportunamente, ¿no es cierto? Acá el problema es que yo tengo que hacer una base superficial o enterrar una base en un talud o en la cima. Bueno, para ambos se ve que Meyerhoff instaló este problema y lo estudió y lo propuso. Puede haber otras propuestas también por ahí, esta que yo tengo. Bueno, está acá cuánto es la capacidad de carga para esta problemática que tiene en cuenta el factor de estabilidad del talud, que a su vez se calcula a través de la altura del talud, la cohesión del suelo, ¿no es cierto?, para suelos cohesivos, el peso unitario. Bueno, y con ese valor entra estas dos tablas que saca, o estos dos gráficos que saca N gamma, NCQ y N gamma Q, y lo trae a esta forma. Y ahí obtiene para el talud, no lo vamos a charlar más a esto. Quiero comentar que el problema está planteado y tiene algunas resoluciones, y esta es una, y se les puede presentar la problemática a ustedes. Bueno, ya sepan que eso tiene esto, igual que si está arriba, donde a partir de una cierta distancia B ya no tiene incidencia sobre, porque el problema cuando está en el talud, muy cerca del talud, es pues que se produzca una falla global del talud y la base se vaya abajo con todo, el talud y todo. Y eso suele ocurrir muchas veces. Digo porque se puede dar esto y se lo va a presentar. Yo le he utilizado esta fórmula en alguna oportunidad, no sé cómo tenía que poner, por ejemplo, una estructura, una pasarela cerca del talud, entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces está ahí en la bibliografía, téngalo presente, está el pro solucionado. Otro temita que puede darse es por acá, a ver si lo tengo. Bueno, es este. Este problema cuando la base está en un multiestrato. Bueno, este ya no puedo decir lo mismo que el del terraplén. Aparentemente no está muy determinado. Es un problema, como dice acá, no resuelto. En la ingeniería hay muchos problemas resueltos y hay que aproximar soluciones, y alguna solución tenemos que darle. Entonces, acá hay una serie de soluciones que tenganlo presente, que tiene, en el cual se calcula las capacidades de carga de los distintos estratos, se las combina de acuerdo a una secuencia según sea mayor o menor, etcétera, según el caso, y nos permitiría tener una aproximación. En estos casos, obviamente, tengo que aumentar el coeficiente de seguridad, porque ya lo dice acá, no está, son métodos aproximados y no está muy resuelto el problema. Pareciera ser que no va a tener una solución muy simple, aunque ahora hay muchos métodos de software y cosas, por ahí pueden investigar un poco. Pero en principio, según la bibliografía clásica, este problema no está muy resuelto y existe una gran imprecisión. Obviamente con software y elementos finitos y todo esto quizás cambie, lo dejo para su investigación. Bueno, con esto terminamos el tema de la capacidad de carga. La clase que viene yo voy a empezar con las fundaciones superficiales. Vamos a ver la clasificación según algunos criterios de la fundación, y vamos a comenzar con las superficiales. Veremos algunas fotos de fundaciones, tanto generales como superficiales, como para ir ilustrando esto. A la tarde, recuerden que a partir de las 14:30 vamos a encontrar con el ingeniero Reiner para empezar a esquematizar la parte práctica de todo este tema. Ya les agradezco la presencia, y bueno, y por la parte teórica será hasta el miércoles que viene a las 7:30. Muchas gracias, saludos a todos.